Buenos días, muy buenos días. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, miércoles 7 de la mañana, miércoles 2 de noviembre del año 2022. Hoy es día de los difuntos, los fieles difuntos. Los que no son fieles no tienen día. No tienen día. Eso no tienen día. Bueno, y este es un motivo muy importante que tiene la gente para ir a los cementerios. Sí. Hoy los cementerios se llenan de visitantes, parientes de los difuntos en los distintos cementerios, y hay todo un movimiento alrededor de esto, inclusive un movimiento comercial, porque la gente compra flores para llevar, compra velones, y alrededor de los cementerios se vende de todo esto. Es más, hay hasta rezadores que van y cobran por rezarle a un determinado difunto. Hoy es un día que se celebra en muchas partes del mundo, pero un día como hoy, en el año 1972, fue asesinada Florinda Soriano. ¿Se mamatingó? Mamatingó. La campesina que se convirtió en símbolo de las luchas rurales de los años, de toda la época casi, porque Mamatingó pues resistió ser desalojada de los terrenos que poseía su familia desde hacía décadas en Yamasá, en Alto Nuevo de Yamasá. Y allá fue muerta por un balazo que le propinó el vigilante, el custodia de la tierra que poseía un terrateniente en esa zona. Este crimen repercutió muchísimo y, repito, se convirtió en bandera de lucha. Sí, un referente importante en el país. Sí. Mamatingó. Yo hice un documental una vez que se llama Las Herederas de Tingó. Las Herederas de Tingó. Wow. Que se refiere a la lucha de las mujeres del campo. Sufren mucho las mujeres del campo, ¿sabes? Sí. Porque a ella le tocó, durante toda una tradición larga, realizar labores tan imprescindibles y difíciles como buscar agua para todo lo que se necesita en el hogar, lavar, es bien difícil, leña inclusive, porque en los campos durante muchísimas décadas, señoras y señores, el combustible principal que se usaba era la leña y no había sistema de acueductos que llevara agua a domicilio. Entonces había que buscarla en los ríos o tal vez en una llave pública en alguna zona. Yo recuerdo, en el sur todavía existen algunas bombas, algunos lugares donde se trae el agua del subsuelo y se sube con una bomba a un lugar determinado y desde ahí la gente va y las toma para la distribución. Un trabajo bien difícil, entonces te encuentras niñas, mujeres. Eso te iba a decir que no solamente recae sobre las mujeres, sino también sobre las niñas. Sí. Ciudad Alternativa hizo un estudio una vez, Adalberto, y medía el tiempo que las mujeres y las niñas invierten en ese tipo de labores y cómo eso también sirve para abonar a ese caldo de cultivo de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Así es. Entonces, loor a Mamatingó, que definitivamente un referente. Todavía el otro día, es un referente. Te iba a decir que todavía el otro día yo me encontraba con un grupo de mujeres y ahí encontré a mujeres jóvenes que se identificaban como mamatingoleras, para que tú veas que todavía su espíritu persiste. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA, levanta esa bandera, claro. Su lideresa, su mártir. Pero ahí en Jaina hay una poderosa organización de mujeres que se llama Junta de Mujeres Mamatingó. Wow. Opera ahí en Jaina. Y esa es una organización que tiene alrededor de 68 organizaciones afiliadas en barrios, en campos de este municipio. Vamos a felicitarlas a ellas en este día, 2 de noviembre del año 2022. Millicent, ayer creó mucho revuelo en la opinión pública la entrevista que le realizó nuestros colegas del programa El Día, ahí al lado nuestro en Telesistema, el canal hermano Telesistema, encabezada por la productora general de ese programa, Edith Febles, productora y directora del programa. El ministro de Educación, en esa entrevista, es interesantísimo, este ministro inspira credibilidad cuando habla,
Y entre otras cosas, para demostrar lo difícil que era, reveló que a él mismo lo amenazaron de muerte. Porque hay mucho negocio, hay mucho dinero y una cultura de mañosería que está en toda parte, Millicent. Y él dice que, bueno, pone el ejemplo, las butacas, de 600,000 butacas contratadas por el ministerio. Y pagadas. Y pagadas, solamente recibe 80,000. Entonces presionar para que se resuelva ese tema es un lío, porque muchos de los contratos grado a grado que se obtienen en las instituciones públicas y en educación, un ejemplo, son de grado a grado, y además para lograr esos contratos, los suplidores ponen a rodar dinero y lo cogen gente de ahí misma. Es un verdadero lío, y él se lamentaba, el ministro Millicent, de que tenía que dedicarle demasiado tiempo a los asuntos administrativos, como eso, para que no le hagan coca también, ¿verdad? Sí, claro. Y para que las cosas funcionen, cuando él lo que quisiera es, y lo que ha programado es dedicarle tiempo a los temas académicos. Bueno, él desde que inició Adalberto ha puesto en el centro el tema de la calidad educativa. Recuerdo que una de sus primeras declaraciones fue lamentarse. Él decía que el presupuesto del 4% para educación se iba al zafacón, porque de ese 100% apenas el 5% como tal impacta, Adalberto, el eje calidad. Lo demás, como tú muy bien dices, se va en elementos administrativos. Yo creo que el revuelo que causó esta denuncia es justo y hay que prestarle atención, porque lamentablemente, no en condiciones similares, pero ya este gobierno vio cómo se le asesinaba un ministro. El hecho de que tengamos ahora, me refiero al caso de Orlando Jorge Mira en Medio Ambiente, el hecho de que tengamos ahora a un ministro en Educación que, yo no sé lo que tú opinas, pero en mi opinión, me parece que él está intentando hacer las cosas bien, que ha roto con una cultura política y clientelar que había dominado en ese ministerio y con una cultura de derroche. Porque ese dato que tú añades, Adalberto, de las butacas, hay que hablar también de lo que ha pasado con los dispositivos electrónicos. Dice él que hay suplidores que todavía tienen que entregarle al Estado más de 300,000 tabletas, Adalberto, pero que en los almacenes ha encontrado equipos. Él ponía el caso de 7,000 tabletas que se iban a despachar como basura a bienes nacionales y que cuando su equipo comprobó, funcionaban. Y ya tú recordarás el precedente de lo que había pasado en uno de los almacenes de Inavie, donde se encontraron uniformes y zapatos que lamentablemente se lo había comido la carcoma, al igual que mesas, que también el ministro hablaba de 7,000 mesas. Eso es lo que ha pasado con el presupuesto de educación y eso es lo que explica por qué, a pesar de que este pueblo está haciendo un sacrificio de invertir el 4% en educación, los indicadores de calidad no mejoran, porque ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y el ministro, que es una persona con un carácter bastante tranquilo y afable, él no dijo la palabra mafia, pero uno lo que deduce cuando tiene todos estos elementos sobre la mesa es que en educación básicamente lo que se busca es vender y hacer negocios. En educación y en todas partes, y no se trata de nada nuevo, señoras y señores, esto es muy viejo en la administración pública. En mi época de reportero, mi mejor época como tu época de oro. Mi época de oro como reportero, recuerdo un caso de que los gremios agropecuarios denunciaron que se habían importado miles y miles de quintales de arroz. Se suponía para dárselo a los pobres y apaciguar una crisis, pero resulta que eso, casi todas las importaciones, más de 1 millón de quintales, lo almacenaron y se pudrieron los almacenes. Ay, Dios mío. Y yo ¿Hace cuántos años? Hace bastante tiempo. Yo fui como reportero, me metí con un camarógrafo de eso de verdad, al CESDA, eso en San Cristóbal, los almacenes del CESDA en San Cristóbal, que era un centro de investigación que tenía agricultura allí. Y logré firmar la situación que hay. No contento con eso, nos llevamos como prueba del delito un parte del arroz podrido allí. Eso lo almacenaron y se pudrió, no se lo distribuyeron a la gente. Terrible, terrible. Y eso es lo que hemos visto ahora en los almacenes. Lo único es que antes nadie caía preso por eso, ni se alarmaba lo suficiente por eso, una alarma a los medios de comunicación, pero de ahí no pasaba. Y ahora la población está mucho más empoderada, mucho más atenta a este tipo de cosas y hay que mejorar. Y en educación esperamos
que la situación realmente cambie. Yo no sé, pero ya todo lo que tiene que ver con compra de equipos, con todo esto, debería de pasar al INAVIE. Milicen, que sea especializado, es el Instituto de Bienestar Estudiantil, que sea especializado, que tiene más expertos en contabilidad, en administración, en inspecciones, ¿verdad? En estos menesteres. Ojalá pase todo eso ahí, se le quiten esa responsabilidad. Entonces se supone que el tema de la construcción de escuelas ha pasado también a otras instituciones, al Ministerio de Vivienda y también al de Obras Públicas. Debería de ser así para que, tal como añora el ministro de Educación, esa institución pueda centrarse en tratar los temas académicos. El otro tema que en estos días se anunció que se iba a hacer, que es importante, es la descentralización también de los fondos. Se ha hablado de crear un fondo, que tampoco es algo nuevo, que lo manejen los distritos escolares y los liceos y las escuelas para atender necesidades urgentes. Sería como una especie de caja chica. Sí, bueno, es que eso funcionó. Una especie de caja Cuando chica. se hizo el primer plan decenal de educación, una de las grandes novedades fue que se puso en manos de los directores de escuelas y de las sociedades de padres y amigos un fondo para atender estos requerimientos. Y ese fondo, por supuesto, había que manejarlo de acuerdo a un manual que incluía, tú tienes que tener cotizaciones diversas, ¿verdad? Antes de coger al vendedor. Y eso se hizo con la vigilancia y funcionó. Pero ahora tú te encuentras que una escuela no funciona porque el baño se dañó. Que no tiene agua, a veces. No tiene agua, ¿verdad? No tiene agua. Tú me hablas de que hay falta de pintura, de que todo eso se puede resolver descentralizando un poco la administración del ministerio. Así tal vez va menos gente aquí a la capital a todo. Que a todos que tienen que venir aquí, lamentablemente. Miren, pero hay otros temas. Mira, me agrada que el Congreso finalmente retome el tema del presupuesto. Oh, se acordaron. Ayer se anunció de parte del Senado la creación de los integrantes del Senado que van a participar en la comisión bicameral que va a estudiar el proyecto de presupuesto, que lo depositó a tiempo el Poder Ejecutivo. Sí, muy a tiempo. La comisión va a estar presidida por Antonio Taveras, quien es el presidente, creo, de la comisión de presupuesto del Senado. Qué bueno que sea así. Ese proyecto hay que manejarlo mejor por parte de la ciudadanía y hay que ver en qué se puede reformular. Ayer estuvimos aquí a líderes campesinos hablando de que ellos necesitan un puente. Un puente, señor. Un puente, pero que tienen décadas pidiendo el puente y siempre se les promete y no se hace. Obras como estas tienen que incorporarse en el presupuesto porque hay otras obras que nadie ha estado reclamando que sean necesarias y que son importantes, pero no tan prioritarias como las que se están haciendo. ¿Tú te imaginas los cuartos que estamos metiendo, por ejemplo, en rehabilitar la autopista Duarte completa, desde el kilómetro 9 hasta por allá la línea noroeste? Eso es mucho dinero. Muchísimo dinero. Se necesita esa obra, pero esa obra se puede pautar por etapa para que el dinero alcance un poquito más y pueda atender las necesidades básicas. Bueno, en estos días el Ministerio de Economía publicó un estudio que hablaba de cómo justamente la inversión del PIB, si tú lo mides así, está centralizada y cómo justamente en las zonas donde hay mayor pobreza son las zonas donde menos reciben de esa inversión. Ya que anteriormente habíamos hablado de cómo se está haciendo un esfuerzo, que tú me señalabas que no es nuevo, pero ahora lo veo con mayor énfasis en que la planificación tenga el enfoque de territorio y eso es importante. Y un buen paso sería eso, a partir de este presupuesto, que hay que decir, es muy difícil tú hacer presupuesto en estos tiempos, son tiempos muy adversos. Ya con el ejercicio que se hizo del presupuesto anterior, el reformulado, hemos visto que hay una parte importante que se va a ir en el tema de los subsidios, pero el tema de obras, Adalberto, es vital. Y yo creo que, al igual que tú, coincido en que hay que descentralizar, hay que prestarle atención a estas pequeñas cosas. Definitivamente que sí, así que vamos a tener que traer a Antonio Taveras para que venga a explicar un poco la metodología que van a usar y si van a aceptar la presencia de sectores interesados en que... Deben hacerlo. Y los legisladores
entiendan que una de las funciones de ustedes es representar sus respectivas comunidades. Claro. Y las comunidades tienen reclamos, más allá del partidarismo político. Peleen por esos reclamos. Peleen por esos reclamos. Y si tienen que traer a las comunidades a que le ayuden en la pelea, tráiganla, impúlsenla, pero cumplan con esa misión en beneficio de sus respectivas comunidades para que este presupuesto se distribuya de la mejor manera. O sea, yo le confieso que no, eso es muy largo, eso es grande, ¿verdad? Apenas he leído los resúmenes del presupuesto, pero hay que leerlo con más detenimiento para ver todo lo que falta y todo lo que podría modificarse. Así es. Por supuesto, para modificar el presupuesto no es tarea fácil, el Poder Ejecutivo tiene que estar siendo receptivo, abierto, porque es una ley orgánica, hay que aprobarla con mayoría absoluta mayoría calificada, y entonces eso no es fácil si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, no es flexible, no atiende los reclamos. Pero creo que el equipo económico del gobierno es bastante Adalberto. Receptivo y puede atender cualquier sugerencia apropiada que se haga al presupuesto. Así es. Mira, ayer bajó, ya casi nos vamos, pero ayer bajó un poco la tensión en Brasil. Brasil, que en un momento del día habíamos recibido información de cómo camioneros, seguidores de Bolsonaro, estaban bloqueando carreteras y estaban llamando a una insurrección popular. Bolsonaro, que hay que decir, para nada es demócrata, es un autócrata. Ayer dio un discurso, tenía 2 días en silencio el hombre Adalberto, y ayer se pronunció. No reconoció oficialmente su derrota, no felicitó a Lula da Silva, sin embargo dio paso a que inicie el gobierno de transición, inicien todo ese proceso. No lo dijo en su discurso. No lo dijo, textualmente no dijo nada. Fue un discurso muy breve, de 2 minutos. Sí. Fue una cosa muy breve para decir que él es un hombre que siempre ha cumplido con la Constitución y que esta vez va a cumplir con la Constitución de la República. Y cumplir con la Constitución va a permitir el traspaso pacífico del mando. No tiene opción, es que no pasa otra cosa. Millicent, apenas horas o minutos después de que todos viéramos en el mundo entero los resultados finales de las elecciones que le daban el triunfo a Lula, se estaban pronunciando Estados Unidos, Europa, España, Portugal. Todos los gobiernos del mundo lo fueron. Bueno, el presidente dominicano también se sumó a ese concierto. Y dime, ¿qué puede hacer? Y con un pueblo empoderado como lo estaba el brasileño. Mira, esto es sumamente importante. Te comentaba fuera de cámara que leí una entrevista que le hicieron al expresidente uruguayo, a Mujica, Pepe Mujica, el legendario Pepe Mujica, de 88 años. Y él tiene todavía calidad para darle consejo a la gente. Claro. Lula tiene 77. Sí. 77, él le lleva 11. Y además, él estuvo y le preguntaron que por qué estaba en Brasil. Dice, mira, el día que apresaron a Lula, yo estaba con Lula. Aquí. El día que lo condenaron, yo estaba con Lula. Y yo voy a seguir con Lula. Lula es uno de los mejores hombres de la región. Y merece todo el apoyo de los demócratas y de los revolucionarios de la región. Pero él advertía que Lula va a tener que enfrentarse, por un lado, a la crítica de la izquierda tradicional, que lo va a considerar conservador, y de la derecha, también tradicional, que lo va a acusar de populista. Porque él tiene el deber, definitivamente, de administrar un país grande, que no es cualquier país, pero es un país también con una vocación democrática importante, y va a tener que pactar, negociar y actuar en función de los mejores intereses de la nación para garantizar la gobernabilidad. Qué interesante todo el discurso de él. Pero ayer, Millicent, además de esta noticia que es positiva, muy positiva, de que se despeje ya el camino hacia la transición, bajó la tensión en Brasil, ayer se produjo una reunión sumamente importante en la región también. Es que se reunieron los presidentes vecinos de Colombia y de Venezuela en Caracas. Y allí anunciaron una ruta de acuerdo para normalizar las relaciones entre ambas naciones
y por supuesto para tratar de caminar hacia un futuro mejor. Hay aires nuevos, hay aires nuevos en la región. Qué bueno todo esto, sí. Qué bueno. Y óyeme, qué mal quedó Guaidó. Sí. Y qué mal, y ese secretario general de la OEA, Dios mío. Y ese hombre no tiene la más mínima dignidad para renunciar antes de que lo quiten. Porque en América Latina ha existido un cambio enorme. Recuérdense ustedes que América Latina, instigado por Estados Unidos, por supuesto, hizo el famoso Acuerdo de Perú, donde todos estos gobiernos que apoyaron allí se han ido cayendo uno a uno. Uno a uno. El de México, el de Colombia, ahora el de Brasil, sí. Cae, ¿verdad? El de Chile. Argentina, Bolivia. Argentina. Bueno, pues ahora canta otro gallo. Perú también. Canta, y el que fue la sede. Sí, hombre, entró otro gobierno electo por el pueblo, aunque no lo quieran reconocer. Aunque no lo quieran reconocer. Y demócrata, aunque no lo quieran reconocer. Sí. Bueno, hay un cambio importante en América Latina y lo que se espera es que los bloques propiamente de la región se fortalezcan. Ya se está hablando de la reactivación del Grupo Andino. Sí, muy importante. Ayer Petro le hizo sugerencia a Maduro y él tiene calidad moral para hacerlo. Claro. Dijo, Venezuela debe volver al sistema interamericano de derechos humanos. Sí. Esto es importante, ¿verdad? Y el mundo tiene que reconocer que este es el gobierno de Venezuela, que no hay otro, que es este. Así es. Bueno, Adalberto, vamos a la pausa. Hoy hay dos entrevistas, ¿cuál de las dos más interesantes? La primera va a ser con Jeffrey Lizardo, quien es director del SIUBEN. Ese es el Sistema Integral de Beneficiarios Únicos, SIUBEN. Sí. Y entonces ya como hoy es miércoles, viene la matrona de los consumidores y las consumidoras dominicanas, Altagracia Paulino. Mantengan la sintonía que Uno más Uno sigue interesante.